Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Estamos acá una vez más reunidos para poder reflexionar un poquito en la palabra de Dios. Y bueno, en esta hora el tema que yo quería traerles para reflexionar, cortito pero importante, tiene que ver con algo que yo he llamado la prudencia espiritual. Y la verdad que la prudencia es algo que debería acompañarnos en toda nuestra vida. Es una virtud que está eh, aconsejada en la palabra de Dios. ¿Y qué es ser prudente? Ser prudente es pensar antes de actuar, es poder medir las consecuencias de lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir. ¿eh? Entonces, si fuésemos prudentes, verdaderamente tendríamos una vida sin duda mucho más estable. Muchas veces no somos prudentes, muchas veces nos equivocamos, hablamos muchas cosas, o decimos o hacemos. Pero cuando tiene que ver con lo espiritual, también es muy importante la prudencia. Y en esta hora yo quería que me acompañen a leer en la palabra de Dios algo que nos habla de lo que es la prudencia espiritual. Y para eso vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5. Yo ya tengo preparada mi Biblia en esa porción, Eclesiastés capítulo 5. Y nos dice el versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿eh? Es un pasaje que está lleno de sabiduría. Y la verdad es que hay algunos consejos, hay algunas instrucciones que surgen de este pasaje, ¿no? Podemos usarlas en la vida personal también. Sin embargo, acá tiene que ver con cuando el judío iba a la casa de Dios a adorar. Esa era la forma en la que el judío lo hacía. Iba allí, ofrecía sus sacrificios, hacía sus votos. Nosotros hoy en día, gracias a Dios, Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Sin embargo, hoy seguimos ofreciendo sacrificios. Son sacrificios de carácter espiritual. ¿eh? Y esos sacrificios tienen valor, tienen el mismo valor que tenían en la antigüedad los que hacían en el pueblo judío, pero también conllevan responsabilidad. No porque sean de carácter espiritual no la van a llevar, y no porque Cristo haya hecho toda la obra nosotros no tenemos que ser responsables delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a ver algunos conceptos muy rapidito, muy cortito, para que nos quedemos pensando más que nada. Primero, guarda tu pie. Allí dice, guarda tu pie. Cuando vayas a la presencia de Dios, a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué es este consejo de guarda tu pie? Guarda tu pie quiere decir que vayas atento, no descuidado. Tiene que ver con la forma en la que nos acercamos a Dios. Cuando vamos con una disposición reverente, estamos guardando nuestro pie. Cuando vamos a las apuradas, descuidados, sin pensar lo que estamos haciendo, no estamos guardando nuestro pie, no estamos siendo prudentes. Así que la primera palabrita es guarda tu pie, la primera frase, y tiene que ver con el momento en el que nos acercamos a la presencia de Dios.
Hoy en día seguramente lo haces en tu habitación, lo haces en un lugar apartado, lo haces cuando estás solo. ¿eh? Y debiera ser un momento en el cual te acercas a Dios sabiendo qué es lo que estás haciendo. Que lo estás haciendo, te estás acercando hasta el Creador del mundo. Tienes que hacerlo con reverencia, con cuidado y con una buena disposición a hacerlo. No por obligación, no a las corridas, no de manera vana. En segundo lugar, dice allí Eclesiastés, acércate más para oír, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y es la principal actitud que debemos llevar cuando vamos a la presencia de Dios. Es un oído atento, porque ¿qué tenemos nosotros para decir? Tenemos más para escuchar que para decir. Nos estamos acercando al Creador del mundo, nos estamos acercando al que con su palabra creó todo lo que vemos. Es importante su palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos es más para oír que para decir. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole que cambie las cosas y le decimos muchas cosas y queremos que cambie esto y queremos que cambie el otro. Y a veces lo que Dios tiene preparado para nosotros es que nosotros cambiemos en vez de ser las cosas que están a nuestro alrededor que cambian. Desde lo que puede ser una actitud hasta a una persona, hasta lo que puede ser el mismo desarrollo de nuestra vida. Tenemos que estar atentos y oír lo que Dios tiene para nosotros, que es el creador del mundo, y no lo que nosotros tenemos para decirle a Él, que somos sus criaturas. No quiere decir que tenemos que estar siempre en silencio, pero nuestra disposición en medio de la presencia de Dios debe ser a oír más que hablar. A veces nos vamos en palabras, a veces hablamos mucho. Como acá dice, acércate más por ahí que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, el necio es aquel que no entra en razón, que no sabe lo que está haciendo, que no recalcula. Cuando vamos a la presencia de Dios tenemos que estar dispuestos. Bendecimos su nombre, lo alabamos, pero no solo para pedir, para escuchar. Y eso es la actitud. Muchas veces en la oración es cuando Dios nos habla y nos dice cosas que tenemos que cambiar, trae un pensamiento a nuestra mente, que es algo importante que debemos considerar. Esa es la disposición que tenemos que llevar. En tercer lugar, yo agrupé ahí un par de frases, ¿no?, que tienen mucho que ver. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y después dice otra parte, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y acá tiene que ver con las promesas. Las promesas, las cosas que le prometemos a Dios. Y ni siquiera se mide lo que uno promete. Se refiere a eso. A no darse prisa con la boca, no decir, Señor, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro, o que voy a cambiar esto, que voy a ayudar a esta persona, o tal u otra cosa, en esto o en lo otro. Y resulta que muchas veces todo eso queda en la nada. Es una necedad hacer promesas a Dios sin pensar lo que estamos diciendo. Es más sensato tomar nosotros las promesas que Dios nos hace. Y muchas veces, hasta en las canciones y todo, prometemos cosas que luego quedan, parece, en la nada, en la vanidad. Está bien que uno no lo hace con un corazón a propósito de no cumplirlo. Eso está fuera de discusión, sería hasta temerario y peligroso hacer eso, pero sin embargo a veces hay como una facilidad en la promesa, en la disposición de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y se lo decimos a Dios y por ahí se lo contamos a los hermanos, y después, ¿qué pasa? Hay que no darse prisa, es un consejo delante de la presencia de Dios, cuando estamos así con actitud de prometer cosas. Ahora bien, no es que esté prohibido hacer un voto a Dios, una promesa, le llamaban votos los judíos. Nosotros no es que esté prohibido
comprometernos de Dios, pero tiene que ser una cosa pensada. Y dice el otro consejo, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y yo lo junté con otra frase que dice, cumple lo que prometes. Está allí en esa porción. Si nos hemos comprometido con Dios, si nos hemos dispuesto a hacer algo, debemos cumplir lo que hemos prometido. Y Eclesiastés, que sabemos que fue escrito por Salomón, Eclesiastés es el predicador, eso es lo que quiere decir Eclesiastés, como uno que se para frente a la congregación y aconseja, conoce la debilidad humana. Por eso dice, cúmplelo rápido, no tardes en cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque conoce lo que es la debilidad humana, porque muchas veces hacen promesas y se van dilatando. En lo personal, pensemos cuántas veces hemos dicho a la gente, te voy a ir a visitar, a una persona mayor, a una persona enferma. Me acuerdo muchas veces que yo hice eso, lamentablemente. Le dije, mira, te voy a ir a visitar. Y después por una cosa o por la otra uno lo va dejando. Qué feo que es cuando nos equivocamos de esa manera. Y mucho más con Dios. Entonces, Eclesiastés, conociendo la debilidad de que el hombre va posponiendo sus compromisos vez tras vez y no los cumple, dice, no tardes en cumplirla, porque tardás en cumplirla, tardás en cumplirla, tardás en cumplir tu promesa a Dios. Señor, si me ayudas en esto, yo voy a hacer lo otro, y tantas veces, ¿no? Que parece que uno, a veces hasta parece irreverente querer como hacer un trato con Dios, como si Dios necesitara de algo nuestro, ¿no? Pero bueno, en otras ocasiones que se han hecho promesas y se hicieron bien pensadas, puede ser, bueno, ahora hay que cumplirlas, porque no hay obligación de hacer promesas a Dios. Ahora, si las hicimos, sí, hay que cumplirlas. Y por eso acá se habla de necedad, se habla de insensatez, porque qué insensato es prometer algo a Dios. Las personas pueden olvidarse, porque a mí, si vino alguien que me prometió que iba a hacer algo y pasaron los días y no lo hizo, y pasaron los meses y pasaron los años, va a llegar un momento que yo me olvido. Pero ¿saben una cosa? Cuando hicimos una promesa a Dios, Dios aún sigue aguardando que la cumplamos, porque Dios todo lo sabe, Él tiene una visión completa de nosotros, de nuestros conceptos, de nuestros compromisos. Y por último, en último lugar, me quedo con la última frase del pasaje que leímos. Tú teme a Dios. Tú teme a Dios. Y es el último llamado a considerar la grandeza de Dios, su suma autoridad, su omnipotencia, quien con su palabra, como decíamos, creó los cielos y la tierra y todas las cosas que vemos. Entonces, para Dios, la palabra es muy importante. Entonces, aún obviamente que Él con la palabra creó, pero Él de lo que es el concepto de la palabra espera seriedad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, por eso dice el predicador acá, tú teme a Dios, termina diciendo, ¿no? Porque es algo importantísimo. Él espera que nosotros, con nuestras palabras, como dijo el Señor Jesucristo, no, nadie haga juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y eso es algo que como creyentes, cada vez que va pasando el tiempo y somos más maduros, debemos perfeccionar, hacer que nuestra palabra sea cabal, que nuestra palabra sea cumplida, que nuestra palabra sea confiable, y primeramente delante de Dios. Así que, hermanos, que este tiempo breve que hemos tenido, que esta reflexión nos ayude a agradarle cada día más a nuestro Señor, cumpliendo con nuestros compromisos, siendo prudentes, porque Él no nos pide compromiso, es lo que quiere nuestro corazón, pero no nos pide votos verbales ni cosas. A veces las hacemos y a veces Él se agrada, pero cuidado, porque si la hacemos y no la cumplimos, es como una insensatez, una necedad. Es como alguien que actúa de manera alocada. Así que el Señor nos ayude en este tiempo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, a hacerle cada vez más agradable. Amén.